para enfrentar ese ascenso obrero que viene a partir del Cordobazo. Ahí hay un giro de la sección política que va hacia la democratización, hacia la institucionalización y hacia el retorno de Perón. Y hay todo un sector de la izquierda que se alinea con ese planteo. En algunos casos en forma abierta, la izquierda peronista, en otros casos en forma más velada. Y hay una dificultad y una incapacidad para estructurar una organización política independiente, un partido político independiente, de los trabajadores que logre cuajar, coagular, darle expresión a ese ascenso clasista que surge en el Cordobazo. Esto se ve incluso de forma deformada en las propias elecciones del año 73, donde no se presenta, salvo el PST, ninguna expresión política de estas características. Entonces ustedes pueden ver que ese cuadro político marcado por el clasismo en el 73 está dominado políticamente por el peronismo. La misma dificultad política que encontramos en el año 45 la encontramos, si quieren, como el reverso, una incapacidad política para entender, comprender, delimitarse el fenómeno peronista. En un caso lleva a la alineación con la Unión Democrática, y en otro caso lleva a una alineación con Perón. El rasgo común y la dificultad y el desafío sigue siendo el mismo: la estructuración de un movimiento político independiente con los intereses históricos de la clase obrera, que conoce un gran salto en los 60 y los 70 con el clasismo. Uno de los puntos más altos es el congreso que hace Citrac y Citram en el año 71, con un programa único, podríamos decir, de historia argentina, político de los sindicatos, un sindicato que hace un programa político de carácter socialista, y encuentra un límite para expresarse, límite que está dado por la política de retorno de Perón y por la política de izquierda de adaptación a eso. Y siendo este el eje principal, la línea política de los grupos foquistas hay que analizarla en realidad, creemos nosotros, en torno a los posicionamientos que toman frente a estos grandes problemas. ¿Sí? Y que en nombre de poner en primer lugar el problema de la lucha armada, hacen una licuación política del problema del programa, que tiene que ver sobre todo con la relación con el peronismo, lo cual lo lleva a capitular políticamente frente al peronismo. Y la ruptura que se produce en el 75 con Perón, con el peronismo, ya no Perón, como ustedes pueden ver, liquida ese retorno, ese sentido que había tenido el retorno, cierra ese ciclo. Si Perón había vuelto para disciplinar, para contener, Perón muere y el gobierno peronista es incapaz de contenerlo, hay una huelga general, y eso pavimenta, por un lado, el camino para que la propia burguesía busque otra salida. Y en cierta forma, el Perón lo ha escrito así en un congreso que hace en el 77, el Perón hace el primer congreso en el 75, en diciembre del 75, antes había hecho algunas conferencias, etc. Y en el 77 hace el segundo, en la casa de uno, invitado al telefónico, en Buenos Aires. Bueno, yo las traje, hay unos documentos así que son lindos de ver porque empiezan como si fuera un apunte de la facultad y de repente empiezan a hablar de una cosa para, digamos, para evitar la clandestinidad, para evitar la represión, etc. El PO saca, bueno, el PST tardó un poco más, pero el PO, eso va a poner la que viene, el PO saca un periódico ya en mayo, no sé si en abril o en mayo del 76. ¿Sí? Incluso, obviamente no el periódico legal, sino un periódico con otro nombre repartido de forma clandestina, puede ser legalizado con todos estos partidos. Y en el Congreso del 77 ya hacen un balance de este proceso, y lo que dice justamente, se relaciona a lo que decíamos, que con la huelga del 75 hay una especie de corrida contra el tiempo. La burguesía tiene que buscar otra salida, y la clase obrera también tiene que prepararse para otra salida. La burguesía llega primero a esa carrera contra el tiempo. ¿Cuál es la salida? El golpe de Videla. La estructuración política de un partido independiente no llega a independiente del peronismo, ¿sí? Independiente de ese movimiento nacionalista que se ve superado en la huelga de junio y julio, no se procesa a tiempo, pero incluso la derrota del año 76, el golpe militar, se produce ya después de junio y julio del 75, o sea, ya cuando hay una ruptura de un sector de la clase obrera con la burocracia y con el peronismo. Entonces, cierro y abrimos la discusión. El problema político, como ustedes ven, sigue siendo el peronismo. No, si ustedes esperaban, no iba a ser algo heroico
de los 60 y los 70, para recordar, si no, queremos discutir un problema político. Ese problema político es el lugar que ocupa el argentino el retorno a Perón en el 73, qué lugar ocupa frente al ascenso obrero y qué posición tiene la izquierda frente a ese retorno de Perón que lleva al pacto social, digamos, y a la traición o a la frustración de las esperanzas de muchos. Y algunos de los cuales van a sacar ese balance y otros lo tienen que ir sacando también ahora. Todos tenemos luchas políticas actuales y les cantamos nuestras canciones a los del 73. Bueno, paro y abrimos el debate que lo veo como ganas. Che Guevara ocupa un lugar político en Cuba más importante del que puede ocupar en Congo, que fue primero con Bolivia, eso es indudable. Por ejemplo, hay debates políticos, incluso así se discutió en algún punto de los 60. Después de la Revolución Rusa, Trotsky en un momento dice: yo voy a Alemania, porque estaba la Revolución en Alemania, y dijeron: no, vas a ninguna parte, vos te vas acá, que es más importante lo que vas a hacer acá que lo que vas a hacer ahí. Esto es un tema larguísimo para debate, para interpretaciones. Yo no soy experto en la historia cubana, incluso no está cerrado. Pero ¿por qué se va el Che de Cuba? También tiene que ver con disputas internas de la revolución, algunas cuestiones, algunos conflictos, etc. Y ahí sí, hay una crítica, no solo de PO, hay críticas distintas. Yo tengo presente, hay en el artículo de PO de esos años, a esa posición de Che de irse. O sea, diciendo, no tiene que irse, tiene que irse Cuba. Digo, eso respecto a la particularidad de irse. Y después respecto, esto es una posición que desarrollaron los trotskistas cubanos, los mineros bolivianos, los trotskistas bolivianos, que fue la posición de Che de irse al oriente boliviano. Cuando digamos, la vanguardia obrera boliviana está en la vanguardia minera. Y hay un debate político. Digamos, la izquierda boliviana tenía una enorme historia ya en los años 60. Particularmente la seguridad minera, con programas de la Revolución del 52, etc. Y anterior, la tesis de Curacayo. Y hay una crítica a la política de Che de irse a desarrollar la lucha armada, que no haya sido el primero. ¿Sí? Aunque también hay debates sobre, en medio de una dictadura, incluso la posibilidad de que se armen focos armados para disuadir o para debilitar la represión que se estaba sucediendo sobre la política. Pero ahí hay algunos ejes de debate. Pasa el eje de debate general con el foquismo, ¿sí? Que insisto, están en algunos circuitos de PO, están en el circuito de Lora, que en ese momento incluso era parte de una corriente internacional con el PO. Tampoco es que uno le va a tomar examen o avalar estudiar a ¿sí? En buena medida la revolución cubana es una enorme confirmación, en nuestro juicio, de las tesis y las limitaciones que tiene un movimiento nacionalista en América Latina, porque el movimiento, el 16 de julio fue un movimiento que surgió no como un movimiento socialista, no como un movimiento comunista, sino como un movimiento nacionalista. Y es el único movimiento nacionalista latinoamericano que no fue abatido por la derecha. ¿Por qué? Porque avanzó y porque por vías empíricas, por vías programáticamente diversas, que podrían ser discutidas, pero no se quedó en el programa nacionalista. Si uno ve, el propio Che Guevara, que había estado en la experiencia de Darbex, en Guatemala, tenía esa experiencia en su haber. O sea, otros gobiernos nacionalistas, o del Frente Popular, ¿sí? El nombre de que es posible solo si lo hacemos de a poco, todos, sin excepción, terminaron mal. Si uno dice, bueno, si vos me das un caso de un gobierno nacionalista que yendo paso a paso, y no con métodos revolucionarios, socialistas, pueda hacer desarrollar un país latinoamericano, un país atrasado, yo te creo, pero cuando no es que todos fracasaron, y el único que no es la revolución cubana, como dijo una vez, en un acto peón, dijimos, no le vamos a dar lecciones nosotros a Fidel Castro o a Che Guevara en ese punto, porque son una demostración palmaria de que la revolución en América Latina es socialista o no es nada. ¿Sí? Y eso, curiosamente, no es lo que dicen los que se reivindican defensores de Che Guevara, que son los que apoyan. Bueno, a ver, Che Guevara también tiene algo de mística, pero
como una crítica política, muchos de los que defienden a Che Guevara son los que defienden por otra vía el paso a paso. Y después, bueno, podemos abrir miles de debates sobre la revolución cubana, obviamente no es el momento ni el lugar, ni yo el experto en eso, ni mucho menos. No. Tenía dos. No, no me digas nombres de muchos revolucionarios que se avalamos cada uno porque no sé si soy tomado. No, Molotov, creamos un molotov. Una palabra de cada uno. Audaz. No, una duda que tengo es, cuando fue el golpe militar del 76, ¿qué acciones hace el PO? Porque no sé, el golpe militar, ¿qué es? ¿Nos vamos o luchamos o hacemos huelgas? Bueno, eso es importante, también explica, a ver, hay un tema, que son temas que hay que tratar con cuidado, porque obviamente estamos hablando de una represión feroz que liquidó en cuestión, sobre todo en las primeras semanas, miles de personas. Pero aún así, a ver, dejando absolutamente claro el carácter de la represión estatal que es feroz, evidentemente no es lo mismo como uno aborde el problema, como uno caracterice el problema, y de eso se puede desprender ciertas posibilidades. O sea, como uno entiende la situación. Eso yo algunas cosas pensaba decir al escribiendo. Está bien tu pregunta. Hay un sector de la izquierda, como dije antes, PRT, Montonero, pero también PST y PC, que caracteriza, bueno, el PRT dice, bueno, se viene de una etapa de ofensivización, se radicaliza la situación. Lo cual llevó a un desastre, eso está bastante documentado y bastante trágico. Si uno lee incluso La voluntad de Caparrós, por decir un libro cualquiera, o testimonios, y hay gente que se la llevan así. Vienen el grupo de tareas y se lo llevan. Y en parte la caracterización esa no ayuda. Por parte del PC caracterizaba que era una dictadura democrática, así que era el ala democrática de los militares. Eso lo decía el dictador de Videla. En parte eso tiene explicación con los vínculos que tenía Videla comerciales con la URSS. Pero mientras decían eso, estaban chupando gente. Incluso el PST tiene caracterizaciones muy sostenibles en la primera etapa de la dictadura. Hizo una autocrítica, creo que en el Congreso es el año 80 del PST, hace una autocrítica de las primeras posiciones que tiene la dictadura, que podemos hablar de escribir, tengo algunas citas que no las traje, en las revistas que saca el PST en el 77, en el 78, que son muy, digamos, complicadas, o sea, no. Y esto se expresa en algunos casos de lo que provocó. El PO tiene una política en este sentido más clara, el PO llama a la gente a no ir al trabajo al día siguiente. Hay gente que no se lo puede contar. Pitrola creo que se vino de Córdoba a Buenos Aires ese día. Porque la cantidad de gente que chupa el día 25 a la mañana es monstruosa. Salamanca, el 24. Eso. O sea, la gente fue al trabajo y ese día se llevaba. O sea, entre otras cosas, no ir. Aún así, el PO tiene muertos, detenidos, desaparecidos. Por ejemplo, Pablo Riesnik era dirigente de la fuga. Era un tipo conocido, Pablo Riesnik. Con un nombre público, sino un nombre ni clave ni nada. Pablo Riesnik se llama Pablo Riesnik. Y el partido le dijo que no se acerque a la zona de Hussein, ni vaya. Porque había, ustedes saben, había grupos de tareas que salían incluso al voleo, con gente que habían quebrado muchas veces, que podía marcar a alguien. Según me contaba Pablo Riesnik, él se iba al día siguiente del país. Y bueno, fue, porque el PO también sí, fue un poco caótico. Bueno, había que ir, se juntó con uno porque tenía que resolver algo. El hijo de Guanini, uno de los hijos de Guanini, se juntaron en un bar cerca de Plaza Juse, y efectivamente alguien lo marcó o algo, y lo chuparon y estuvo unos días, no sé cuánto, metido. Y por la campaña que hizo PO en Francia, entre otras cosas, porque ahora viene que es un dirigente conocido, etc. Y por esas circunstancias que uno nunca puede saber qué cosas se cruzan. Creo que venía justo una misión de la OEA esa semana y no sé quién podía tener un contacto con un embajador y podía hacer quedar mal, que alguien habrá dicho bueno, antes de tener, bueno, cuestión que lo largaron. Otros, por ejemplo, una vez Juan Ferro, otro dirigente PO, contaba que
en una fábrica determinada donde él trabajaba, algunos dirigentes pero no fueron más, o sea, eran delegados. Se fueron. O sea, si vos no vas más, dejás de ser delegado, dejás todo. Se fueron, no me acuerdo la cual era, Shelby creo que era, no estoy seguro. Shelby parece. Una de electrónica, algo de. Uno de ventiladores. Sí, de ventiladores. El PST, el compañero del PST fue igual. Bueno, y lo secuestraron. Lo mataron. Yo tuve una reunión, yo le diría eso. Juan contaba que el delegado del PEOP se reunió. De hecho, acá entra la caracterización sobre la dictadura que. Exacto, ahí es donde se ve lo importante también de la caracterización. Que no es que te salga, nada te inmuniza de nada, ¿se entiende? Pero una caracterización determinada sobre un momento político no es lo mismo que otro. Por estos temas de vida o muerte y también por temas de cómo uno se arma políticamente. Porque si uno viene diciendo, esta es una dicta blanda, como decía. Bueno, evidentemente después eso no cuaja con lo que ha sucedido. Eso genera una dificultad. Ahí va a cuando eso, que se reunieron, que presentó la organización, discutieron, el del PST le dijo, bueno, mi caracterización es esto, la dictadura, el tema ese momento le vamos a decir el sindical con el PC. Que ahora salud, bueno, lo bien respecto, el día siguiente fue a laburar y lo chuparon a él y toda la comisión interna de nosotros no lo dijimos en la comisión interna, solamente teníamos entre ellos trabajando y lo chuparon todo. Hay un sector de gente que hizo una especie de migración interna, en el caso de peor, no lo conozco. O sea, que se fueron no del país, pero se fueron totalmente a otro lado, a provincias remotas, o cambiar totalmente de barrio. O sea, no sé, vivís en San Fernando y trabajás en una fábrica de San Fernando y te vas a, no sé, Ensenada. Otros se fueron del país, pudieron salir, qué sé yo. Había un sector que estaba preso, por ejemplo, Néstor Correa, estaban presos desde antes. Bueno, no hablamos de eso, del tema del levantamiento de esa constitución, que es en el 75, están presos, y eran presos. Hay todo un sector, que esto lo habrán leído en algún lado, gente que en general se salvó, que eran llamados presos a disposición del Poder Ejecutivo. Habían estado presos antes de la dictadura. Y eran presos legales. Los juicios estaban todos armados y los condenaban a 5 o 10 años. Pero no estaban en un campo de concentración, no estaban en la EMA, no eran desaparecidos. Algunos les permitieron salir del país. Otro, por ejemplo, Néstor Correa contó que le dieron libertad vigilada, tenían que volver todas las semanas, y él eligió el 31 de diciembre, se fue a no sé, Paso de los Libres, una de esas fronteras, calculó que los guardias iban a estar un poquito borrachos, festejando el fin de año, efectivamente fue así, bueno, se fue a Brasil. Otros se fueron a Francia, la mayoría se quedó acá. El PST mataron muchísima gente de la AAA también. Hubo una masacre en Pacheco muy grande, del PST.